a razón de la invasión de Rusia. Hoy se llevó a cabo la primera mesa de negociaciones o de reunión, no sé hasta qué punto una cosa es tener pláticas o charlas y otra es tener negociaciones cuando ya hay una agenda definida y puntos que se ponen en la mesa por cada una de las partes involucradas. Y lo único que se sabe es que se acordó que habrá una segunda reunión. Actualmente, bueno, ya son casi las 11 de la noche allá en Ucrania. Y bueno, vamos a ver si todavía continúan los enfrentamientos durante la noche madrugada y mañana a partir de qué hora estarían empezando estas nuevas reuniones. Pero cambiando de tema, me da mucho gusto saludar esta tarde a Luz Flores, quien es pues una persona que sabe mucho sobre temas de educación. Ella es gerente de Kumon México para la zona centro. Y pues queríamos conversar contigo, Luz, sobre, se ha escrito mucho, se ha dicho mucho últimamente que el COVID, la falta de clases presenciales, la falta de infraestructura para que todas las familias pudieran tener a sus hijos en clases en línea, ha afectado mucho a los niños mexicanos, sobre todo en primaria, y esto ha causado un rezago de prácticamente 2 o hasta 3 ciclos escolares. Muy buenas tardes. Hola Miguel, pues muy buenas tardes, gracias también a todos los que nos escuchan. Y pues sí, en efecto, como lo mencionas, esta cuestión del COVID, de que tuvimos que estar pues varios meses trabajando desde casa o atendiendo las clases en línea, pues ha repercutido en un rezago educativo que vemos que se ha elevado de un 55% que se encontraba antes de la pandemia. Ahora vemos que hay un 70% de este rezago, ¿no? Ha incrementado en este porcentaje. Prácticamente estamos hablando que si antes veíamos alumnos que estaban 2 grados por debajo de su grado escolar, hoy vemos alumnos que están 3 grados abajo de su grado escolar. O sea, ya veníamos con un rezago, ¿no? Independientemente del COVID. Y bueno, todas estas pruebas PISA y otras que se llevaban a cabo que luego fueron eliminando, yo creo que para precisamente que no pudieran medir cuál era el nivel de retraso que tenían los niños mexicanos. Ya venía antes del COVID y el COVID lo acabó de agudizar y de profundizar más. Así es, sí, eso es lo que ha sucedido y en efecto pues tiene que ver mucho también con esta infraestructura o la poca infraestructura que hubo al principio para poder atender a los alumnos y que hoy vemos que pues prácticamente estamos hablando ya de 2 ciclos escolares en los que los niños trabajan desde casa, ¿no? Muchos apenas vemos que empiezan a incorporar de manera presencial, pero aún así pues no se ha logrado disminuir esa brecha de conocimiento, ¿no? que se tenía, que no se ha podido abarcar, ¿no? Podemos ver que hay niños de primaria que entraron, pues que su primer año prácticamente lo vivieron en línea y pues los niños no saben leer, ¿no? Prácticamente algo que se aprende en la escuela en los primeros grados, desde preprimaria, primero de primaria, niños que ya están en segundo de primaria y no saben leer. Porque por eso... O sea, que ese grupo de edades sería el más afectado, de acuerdo a la información que ustedes tienen. ¿Y cómo están midiendo esto? ¿Cómo lo saben? Pues nosotros principalmente en Kumon tenemos un examen de evaluación diagnóstica que aplicamos. Cualquier persona que quiera entrar a Kumon se le aplica una prueba diagnóstica, le llamamos así, en donde podemos identificar, se les aplica una prueba que está asignada para el grado escolar en el que está cursando el alumno, ¿no? La persona interesada. Entonces, cuando nosotros aplicamos ese examen, pues nos damos cuenta que el alumno pues no sabe responder los conocimientos que son propios de ese grado escolar. Entonces empezamos a aplicar pues pruebas que van hacia abajo y de esta manera es que nosotros podemos identificar que si llega un alumno que está en tercero de primaria, pues al finalizar vemos que tenemos que aplicarle exámenes de primero de primaria y esa es la manera en la que nosotros nos damos cuenta, ¿no? En cada una de nuestras franquicias llegan los alumnos interesados, se les aplica esta prueba y tanto en las materias de matemáticas, lectura como inglés es el mismo método, ¿no? Es la misma manera en la que podemos evaluar esta parte, o sea, hacer este diagnóstico. Y es la manera que nos hemos dado cuenta, además también de que lo resaltamos o lo vemos confirmado a través de las cifras que nos da la UNESCO y también el Banco Internacional también nos menciona esa parte, ¿no? Del rezago educativo y cómo se ha visto afectado, pues sobre todo ahorita durante la pandemia.
Pues esto que nos cuentas es muy grave y además es muy preocupante porque, como decíamos, si ya veníamos mal, ahora estamos peor y este gobierno, desde que llegó, pues canceló lo que ellos consideraban que era la mal llamada reforma educativa para quitar precisamente la evaluación que hacía el INVEA, para nuevamente cambiar los planes de estudio, muchos de ellos sobre las rodillas, con gente que no tiene la mayor capacidad o experiencia para hacerlo, y de alguna manera dejándole nuevamente parte de la educación al control de la Coordinadora Nacional y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues es muy grave porque en México no se habla de educación de calidad, no se habla de muchas cosas que tendrían que ver con lo necesario para que los niños mexicanos y las niñas pudieran incrementar su nivel. Ahora, la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer para tratar de ayudar a todos estos pequeños que están teniendo problemas en este ciclo de aprendizaje? Claro, pues yo creo que aquí algo que podemos hacer y es lo que nosotros hacemos en Kumon. Nosotros en Kumon somos una institución que tiene más de 60 años de experiencia a nivel internacional, que tenemos presencia en más de 55 países y aquí en la República Mexicana pues estamos en todos los estados con más de 450 franquicias, ¿no? Y somos un programa extraescolar en donde lo que hacemos pues es brindarle a los alumnos la posibilidad de descubrir su potencial, también de que ellos puedan desarrollar habilidades y que puedan aplicarlas en el día a día a través de las matemáticas, de la lectura o el inglés. Entonces creo que la parte que nos toca hacer como instituciones educativas que somos ajenas a lo mejor al sistema escolarizado, ¿no? Como es la SEP, es más bien brindar estos apoyos y que puedan tener acceso a estas nuevas maneras de aprender, ¿no? No son nuevas, en nuestro caso, nuestro método, como te decía, tiene mucho tiempo y es un programa que está principalmente basado para trabajarse en el hogar, ¿no? Sí, nosotros damos seguimiento a través del método Kumon, a las orientaciones que se da a través de nuestras franquicias, con nuestras hojas de trabajo, que también son la clave para el desarrollo de las habilidades de los alumnos, y creo que una manera de poder disminuir, pues primero es el interés de los padres de familia, por que sus hijos puedan tener este alcance a conocer nuevas cosas o a disminuir esta parte del rezago educativo, a ser muy comprometidos en esta parte de la educación y, bueno, pues hacerlo a través de estos métodos, ¿no? Nosotros principalmente, pues yo les promuevo el método Kumon. Finalmente es la manera en la que nosotros hemos visto que nuestros alumnos pueden ir no solamente a alcanzar su grado escolar, sino ir más arriba de su grado escolar. De hecho, nuestro objetivo es ese, el que nuestros alumnos lleguen 2 años o más arriba de su grado escolar, con la finalidad de que ellos puedan estar pues compitiendo prácticamente con una escala que es a nivel internacional, ¿no? Que es en nuestra escala internacional común. ¿Cuántos centros tienen en la República Mexicana y sobre todo qué tan accesible puede resultar para la mayoría de las familias mexicanas que estén interesados en que sus hijos mejoren en su capacidad de aprendizaje? Pues tenemos más de 450 centros que se encuentran ubicados en las principales ciudades, pero también tenemos muchos centros. Tenemos alrededor de 68 centros que nosotros consideramos, les llamamos remotos, porque están en comunidades que pues podríamos pensar que no, que solamente tengo que ir a la ciudad para poder tener acceso a esto. Y no, en realidad también tenemos centros, por ejemplo, en Matehuala, en San Francisco del Rincón, también tenemos centros en comunidades como muy, muy lejanas como Río Verde, Ciudad del Valle, pues en estas comunidades donde a veces pensaríamos que no, ¿cómo voy a tener acceso a eso? Y sí, y eso es lo que buscamos, ¿no? Que cada vez haya más centros que puedan tener, o sea, con la finalidad de poder brindarles acceso a todas las personas que lo quieran hacer, ¿no? Y algo bueno que creo que también hemos generado durante esta pandemia desde nosotros como corporativo, es el trabajar con 3 modalidades. Entonces, eso también nos permite, o sea, las modalidades presencial, virtual o híbrida, lo que nos permite tener acceso a cualquier persona que a lo mejor no, el centro más cercano, pues te queda media hora. Lo único que hacemos, pues, es organizarnos para que ellos puedan tener el material, concretar una cita, pero ellos pueden recibir la asesoría de manera virtual.
¿no? Y creo que eso es un gran avance que nos ha dejado, pues, esta pandemia, ¿no? Si era algo que nosotros ya teníamos proyectado como empresa, lo hemos adelantado un poco solamente y cada vez son más nuestros alumnos. Bueno, nosotros también tuvimos un periodo de pura asesoría. Y bueno, pues ahora trabajamos en movernos con ellos, que vayan también al centro, que se empiezan a reincorporar nuevamente a estas actividades presenciales y nosotros atendemos desde estas 3 modalidades. Y los costos, por ejemplo, te preguntaba, ¿qué tan accesibles pueden ser en general? Pues prácticamente estamos en un promedio, yo creo que de las escuelas, pensando sobre todo en las escuelas de inglés, que a veces los costos son muy excesivos, estamos en un promedio alrededor de, en un promedio de 1,300, ¿no? Y te lo digo así porque pues casi todos los centros, bueno, pues al ser una franquicia tenemos un rango, ¿no? Y entonces es de esta manera que el promedio más o menos es de 1,300 por materia. ¿Y cuánto tiempo consideran ustedes que requiera un alumno de llevar este tipo de cursos o de regularización, o cada caso es distinto? Así es, cada caso es distinto porque es un método que trabajamos de manera personalizada. Bueno, más bien es un método individualizado porque nos damos cuenta a través de este examen diagnóstico que realizamos, identificamos cuáles son las fortalezas, las áreas de oportunidad, incluso pues no es lo mismo a un alumno de primaria, a lo mejor a un alumno de secundaria, que cuando le aplicamos el examen nos damos cuenta que pues sus conocimientos se quedaron a lo mejor cuando él estaba en segundo de primaria, ¿no? Entonces el rezago educativo es mucho mayor. Y pues un alumno de secundaria a lo mejor se va a llevar más tiempo, pero a veces también por sus propias habilidades avanza más rápido. Y un alumno de primaria, pues a lo mejor lo hace mucho más constante, ¿no? También, y bueno, pues depende mucho de las características de la persona. Sin embargo, pues nosotros sí, cada una de las materias tiene cierto número de niveles y entonces, bueno, pues es de esta manera que los alumnos avanzan de acuerdo a sus capacidades, incluso pues también al tiempo que puedan destinarle, ¿no? Lo ideal es que trabajen diario, de esa manera trabajamos, ¿no? 7 días a la semana, los 365 días del año, porque es pues irnos dando una pequeña dosis de lo que ellos van aprendiendo, no tampoco se trata de saturarlos, sino que ir poco a poco, ¿no? Eso es parte también de nuestro método, la constancia, la disciplina, el compromiso también, no solamente de ellos, sino también de los padres de familia. Pues muchas gracias, Luz. Yo creo que es muy importante que la gente conozca que hay opciones para tratar de compensar el rezago educativo que han tenido los niños por el COVID, como ya decíamos, sobre todo los niños que están empezando la educación primaria, porque pues están teniendo muchos problemas para poder pues leer, para poder escribir, y me imagino que también para todas las operaciones aritméticas o matemáticas, y yo creo que coincidirán todos que lo más importante para los padres, además de la alimentación, es la salud y la educación, y pues ojalá que la gente busque, esta es una opción, hay otras, dependiendo de en dónde se encuentren, del presupuesto, etcétera, pero es muy importante que la gente sepa que sí hay forma de ayudar a sus hijos a tener una mejor educación. Yo te agradezco mucho esta entrevista, muchísimas gracias. Gracias, Miguel, que tengas buen día. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, pues nosotros ya nos